Hola a todos, soy José Marcos Ortega, profesor del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante, y voy a continuar con los vídeos relacionados con la docencia no presencial de la asignatura Estructuras 3 del grado en Fundamentos de la Arquitectura, impartido aquí en Alicante. Estábamos realizando en el vídeo anterior un ejemplo relacionado con el cálculo de mensuras cortas. Estábamos en una serie de vídeos en los cuales estamos tratando las regiones D, y una vez explicada la teoría pues habíamos procedido a empezar con ejemplos y ejercicios, y este ejemplo pues era el ejemplo 1 del archivo tema 282 esquemas mensuras cortas parte 1, que teníamos el enunciado en este archivo de la parte 1 y la solución en el archivo tema 283. Y nos habíamos quedado aquí, habíamos calculado la armadura secundaria a su PSE de la mensura corta, que recordar que se calculaba con esta expresión, mayor o igual que 0,20 la fuerza vertical en valor de cálculo aplicada sobre la ménsula, que eran 300 kN según el enunciado, por lo que nos salía una capacidad mecánica de la armadura secundaria de 60 kN. Esta armadura secundaria se distribuía en cercos, y estos cercos están compuestos, os decía, por dos barras, ¿vale? Aquí anteriormente también aquí os recordaba que en el enunciado se nos decía que la acero era de 500S, y al tratarse de una región D, al aplicar un modelo de bielas y tirantes, tenemos que el límite elástico de cálculo del acero en valor de cálculo se limita a 400 Nm². Por lo tanto, en el caso del acero B500S teníamos que ir a nuestra tabla de armado T4, que era esta de aquí, que correspondía pues a ese valor de la F sub ID. Y de todas las posibilidades, pues aquí nos salían 60 kN. Las dos opciones que habíamos planteado pues eran las siguientes: eran o bien 6 barras del 6 de 69,9 kN en total, o 3 barras del 8 también podría ser factible con 60,3. Y como hemos dicho antes, pues como un cerco consta de dos barras, y estos cercos se disponen de forma horizontal. Esto en la fotografía que os enseñaba del armado de las mensuras cortas serían estos cercos que veis aquí. Aquí veis uno que gira por aquí veis otro que viene aquí otro también, aquí otro, aquí otro. Pues ese es el concepto de esta armadura secundaria. Y los cercos, pues a efectos de cálculo los consideramos como dos barras, ¿no? Entonces, si necesitamos 6 barras del 6, dos barras por cerco, pues necesitaríamos tres estribos o cercos de barras del 6. Y en el caso de que utilizáramos barras del 8, pues necesitaríamos pues dos estribos de barras del 8, dos cercos de barras del 8, ¿vale? Y esto equivaldría, pues serían realmente 4 barras del 8. Y otra cosa importante a indicar es que os habíamos dicho en la explicación que, según nos indicaba el HE, esta armadura secundaria se distribuye en los primeros 2/3 de D medidos desde la armadura principal, que esto, si mal no recuerdo, en el tema 281 lo teníamos representado aquí, en esta página 3. Aquí es donde los tenemos que colocar, estos cercos. Así que lo que hay que calcular es 2/3 de D. El canto útil lo habíamos calculado al inicio del ejercicio y era igual a 0,45 metros, por lo tanto 2/3 de 0,45 es 0,3 metros. Aquí os indicamos que escogemos la solución de 3 cercos del 6 porque por razones constructivas deberemos disponer al menos 3 cercos o estribos. Un cerco estaría aquí, prácticamente junto al armado principal. Luego, aquí donde se produce el cambio en la geometría de la ménsula, tendríamos que disponer otro cerco, y otro aquí al final del tramo donde terminan los 2/3 de D, los 0,3 metros en este caso. Esto en la foto pues tendríamos que tener uno aquí arriba como primer cerco, otro aquí en el punto este para darle sujeción a estas barras principales, y luego uno aquí al final donde termina la distancia de los 2/3 de aquí. Como veis, en esta ménsula corta que están ejecutando, pues se necesitan más de 3 cercos. Por cálculo cuento por lo menos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pues aquí he necesitado 6, nosotros hemos necesitado 3.
Y ya está. Así que más o menos pues el esquema que tenemos de armado hasta ahora es el momento. Aquí teníamos los tres cercos, uno aquí arriba, otro justo aquí y otro finalmente aquí abajo donde terminan los 2/3 de D. Y luego la siguiente comprobación que tenía que hacer, no la olvidemos, que era la comprobación de los nudos, que la teníamos pues aquí en el esquema más adelante, comprobación de los nudos, pues que era comprobar esto de aquí. ¿Vale? Que era el punto pues más desfavorable en la aplicación de la carga, etcétera. Teníamos que F sub VD, la carga vertical en valor de cálculo, dividido entre las dimensiones de la placa de apoyo o elemento de apoyo, tenía que ser menor o igual que 0,70 FCD, que en el tema 281 pues es esto mismo que en el archivo tema 282, perdón, era esto mismo que tenemos. Y volviendo a la solución del archivo tema 283, pues sustituir los valores. F sub VD eran 300 kN según el enunciado. Si lo pasamos a newtons, serían 30.000 kN. Vamos a revisar el enunciado de nuevo. Estaba aquí, sí, 300 kN, y luego las dimensiones del apoyo eran 0,3 metros por 0,25 metros. Así que son 300 milímetros por 250 milímetros. Ya tenemos aquí todos los parámetros sustituidos por su valor, y si operamos nos da 4 newton milímetro cuadrado. Y luego el otro término de la igualdad era de la inecuación era 0,70 por F sub CD. F sub CD era la resistencia de cálculo del hormigón, que acordaros que era igual a su resistencia característica entre el coeficiente parcial de seguridad, gamma sub C, que es lo que tenemos aquí. Como datos, y volvemos aquí al enunciado, teníamos un HA30. Un HA30 pues son 30 Nm milímetro cuadrado de resistencia característica, y el coeficiente parcial de seguridad del hormigón era 1,5. En la mayoría de casos que utilizábamos en la asignatura o que aplicábamos en la asignatura, por lo tanto 0,70 FCD son 14 Nm milímetro cuadrado. En ese caso, pues se cumple que F sub VD entre las dimensiones del apoyo es menor que 0,7 veces la resistencia de cálculo del hormigón. Por lo tanto, la comprobación de los nudos se cumple. Así que, pues el esquema de armado que obtenemos para la ménsula corta es el siguiente, que está aquí representado: el armado principal de tres redondos del 16, distribuido así, tal y como os estoy marcando. Luego tenemos los tres cercos de diámetro 6, distribuidos en 0,3 metros, medidos desde la armadura principal en el tramo que está horizontal. Y con esto ya tendríamos todo lo del ejemplo. Os recuerdo que aunque os he mostrado las fórmulas a medida que las sustituíamos del esquema que os proporcionamos, aquí en la página, a partir de la página 116 del libro de apuntes, tenéis las mismas ecuaciones. Aquí la cotangente del ángulo de inclinación de las bielas según las condiciones de hormigonado de la ménsula. Aquí la condición de canto útil para ser considerada ménsula corta. Aquí la ecuación 5.315, en la página 117, pues tenemos la capacidad mecánica de la armadura principal a distribuir en la ménsula corta, y aquí en la ecuación 5.316 tenéis la expresión para calcular la capacidad mecánica de la armadura secundaria distribuida en tercios o estribos, y aquí igual nos indica que se distribuyen en una profundidad igual a 2/3 del canto útil. Y por último, la comprobación de los nudos es esta ecuación 5.317. Así que pues, lo mismo que hemos realizado también. Y con esto pues termina este ejercicio. Si tenéis cualquier duda, pues estoy a vuestra disposición. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo, en el cual realizaremos pues este segundo ejemplo relacionado con el cálculo de ménsulas cortas. Nos vemos después. Un abrazo a todos.